Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en un encuentro cotidiano con el Señor Jesús que nos llena de su presencia, de su gracia y de su amor. Lo escuchamos en su palabra hoy, en el capítulo 5 de Mateo, en sus versículos 17 al 19. Vamos a escuchar la proclamación. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia del Espíritu Santo. Digamos: ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra, y renovarás la fuerza tuya en los corazones. Y más que un cumplimiento de preceptos, amaremos, y con ello podremos ir más allá. Podremos comprender que en tus preceptos está la felicidad de la vida. Enséñanos, Espíritu Santo, a escuchar esta palabra y a ponerla en práctica. Amén. Volvemos la mirada al texto, es el primer momento. Capítulo 5, versículos 17 al 19. Es corto el texto de hoy, 2 versículos, casi 3, incluyendo 17, 18, 19 del capítulo 5. ¿De qué habla? ¿Qué está diciendo Jesús? Esto es una introducción para algo que después dice: han escuchado que se dijo, pero yo les digo. Esta es la introducción. ¿De qué habla? Ley, profetas, ¿a qué se refiere? Y de eso que está hablando. ¿Qué va a hacer él con eso? Y después habla de una enseñanza. Enseñar o no enseñar, y qué va a pasar con aquellos que enseñen o no enseñen. Miremos los elementos, los detalles, la forma de la narración, las palabras, lo que nos suena nuevo hoy, a pesar de que seguramente lo hemos escuchado. Como siempre, sacamos la idea principal, ideas secundarias, miramos lo que Jesús enseña hoy, lo que dice el texto como tal, literalmente. Para que pasemos a lo que me dice el texto, y es la meditación partiendo de, en este capítulo 5, después de las bienaventuranzas, viene toda una introducción que es la de hoy para hablar de las antítesis. Han escuchado que se dijo, pero yo les digo. Pero antes de eso, entonces, Jesús viene a hablar de cómo él tiene que quedar muy claro. No ha venido a abolir la ley y los profetas. ¿Qué son la ley y los profetas? Si ustedes toman la Biblia, los 5 primeros libros del Pentateuco, para los hebreos la Torá, ahí está contenida la ley. Y se habían dado los 10 mandamientos, y hoy, en la primera lectura, si ustedes ven, libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 y versículo 5 al 9, nos muestra cómo Moisés le recordó al pueblo, diciendo cómo están los mandatos y decretos que Dios pone para que los cumplan. Y de esa forma pueden vivir y tomar posesión de la tierra que Él les va a dar. Entonces ese vivir los mandamientos es tener vida en Dios. Es vivir los preceptos, es verdaderamente, los pueblos podrían decir: vean que como eso es un pueblo sabio, inteligente, que nación hay tan grande como, tan cercanos como el Señor, cuando lo invocan los hebreos, y es ese pacto, esa alianza, y hay unos decretos. Y entonces le dice que se tengan cuidado de olvidar esa ley, y esas cosas que han visto los ojos, que han sentido ellos, y que no se aparten del corazón. Este precepto del amor en Dios, de esta ley que Él dio para este pueblo, que lo tomó, lo sacó, para que verdaderamente ellos puedan contárselas de sus hijos a sus nietos. Y eso es lo que aguardó Israel, la Torá. La ley, esos pactos, las alianzas que hizo Dios, inclusive pues desde Abraham, Noé, Abraham, después viene Moisés, y todo eso es esa fuerza, este respaldo de un pueblo que en muchos momentos de su vida se apartó de la ley y no guardó los mandatos. Pero los sabios, los entendidos, los profetas los fueron repitiendo. Entonces la ley quedó establecida y los profetas vinieron a recordarle a los del pueblo
cómo había sido ese pacto que Dios había hecho a través de ellos y cómo entonces hay que glorificar al Señor, cómo hay que vivir en su presencia. Y ahí es donde viene el texto de hoy. Aparece Jesús diciendo que Él no ha venido a quitar nada de aquello. Antes, por el contrario, lo va a llevar a una perfección y a una plenitud que solo Él, el Hijo de Dios, Jesucristo, puede darle, porque Él es el perfecto. Él conoce lo que el Padre quiere. Él sabe lo que viene a ser, que es la redención del género humano y con ello el amor más grande manifestado de Dios que entrega a su propio Hijo y el Hijo que devuelve un amor pleno al entregarse por la salvación del género humano, cumpliendo el precepto del amor y cumpliendo los preceptos del Padre, y así lo enseña. Jesús no vino a quitar los 10 mandamientos, no vino a quitar la ley de los hebreos. Otra cosa es que le haya dicho a los fariseos y a otros que eran muy hipócritas porque enseñaban una cosa y vivían otra. Eso es otra situación. Pero entonces por eso Él viene a decir, no he venido a dar plenitud, a abolirlos, sino a dar plenitud. Una plenitud que solo Dios puede hacer. Y es una nueva exigencia. Y es una nueva fidelidad, es una nueva justicia. Cuando se habla de justicia en el sentido bíblico es una nueva fidelidad a Dios que va más allá del solo cumplimiento porque toca. Jesús, como enseña el amor, da la fuerza para que estos mandatos no sean una carga. Acuérdense ustedes que Él viene a decir que su yugo es llevadero y su carga ligera. No son como esos que recordaban los preceptos por recordarlos, pero ellos no los vivían. Aquí aparece Jesús dando una fuerza de transformación del corazón para que de esta manera el ser humano comprenda que Dios lo ha amado tanto, 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 que nos entregó a su propio Hijo. Y Él nos enseñó a vivir como un hijo que ama tanto a su papá y a su mamá, que en ese amor tan impresionante no quiere hacerlos sentir mal. Saben cuáles son las reglas de la casa, sabe cuál es el orden establecido y vive en ello para agradar a sus padres y sabe que sus padres no se equivocan porque tienen razón, porque tienen la sabiduría de la vida, pues cuánto no más Dios ha puesto unos preceptos a un pueblo para que viva santamente. Todos los pueblos y naciones tienen leyes y tienen reglas y se basan en ello para una sana convivencia, si no, pues sería la ley del más fuerte y hay como unos mínimos de exigencias, de deberes y de derechos, etcétera, etcétera. Este pueblo empezó con unas, Dios le puso como unas características, vivan así y van a ser felices en mi presencia. Jesús viene a decirnos, eso no se quita, antes por el contrario, les voy a dar una fuerza y la fuerza del amor para que vivan esos preceptos. A llevarlos a una plenitud tan grande que mírenme a mí, yo vengo a mostrarles cómo soy hijo de Dios y cómo yo, hijo, amo al Padre y cumplo y amo su voluntad perfectamente. Y eso es lo que ha hecho Jesús. Y entonces por eso pone una nueva justificación, es decir, una nueva fidelidad que va hacia la santidad de vivir como estos hijos que aman ya no solo un Dios por allá lejano, sino un Dios que es el cercano que nos enseñó a llamarlo su papá. Entonces hoy vemos como inclusive San Pablo lleva este tema, mostrarnos cómo Cristo es la plenitud de la ley. La ley fue en algún momento un pedagogo que Dios permitió, porque Cristo vino a enseñarnos cómo vivir más allá inclusive de los solos cumplimientos, porque cumplo y miento, sino el que ama vive más allá, vive la ley entera y vive en Dios. Entonces la meditación de hoy es en orden a cómo Él viene a mostrarnos que esta ley y esta invitación a ir más allá van a ser desde que Él vino hasta el final y se va a cumplir toda la última letra o tilde de la ley. El amor a Dios y al prójimo, el amor a honrar a padre y madre, los mandamientos, todo este mandato de amar a Dios y al prójimo como uno mismo, que Él lo elevó hacia ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces viene a mostrarnos algo muy importante en el segundo momento y es parte de esta meditación y es enseñanza o no de los preceptos que Jesús vino a darle plenitud. Es decir, Jesús quiere aquí claramente dar a entender que quien viva esta fidelidad, este amor bonito, esta presencia de Dios y lo enseñe de esa manera, va a ser grande en el reino de los cielos.
Acuérdense ustedes que el grande en el reino de los cielos también tiene que ver con el que se hace el más pequeño. El que se hace el más pequeño es porque deja todo orgullo y conoce los preceptos del amor y vive no solo por un cumplimiento, no solo porque hay una ley exterior que lo está diciendo no haga, no mire, no haga, no. Vive porque se goza en Dios. Y el que vive para Dios, pues comprende que no le hace daño al otro, comprende que no roba, que no remata, que no habla mal del otro, que no murmura, que no maldice, que no vive en adicciones, en lujuria, etcétera, en ira, en avaricia, etcétera, etcétera. Hoy, entonces, miremos cómo esta plenitud de Jesús es una motivación para enseñarle a los demás a vivir en Dios, a que lo conozcan y lo amen. Porque la gente hoy en día y en muchos círculos dice, es que la iglesia, es que los curas, es que miren eso y los mandamientos. No, yo lo que esté bien, pues para mí está bien o no. Y hay un relativismo moral y hay un montón de actitudes frente a toda una enseñanza que Dios ha puesto en los corazones. Inclusive aún los que no creen en Jesús y a otros, los que se dicen paganos, tiene una ley natural inscrita en el corazón y todo el mundo tiene una fuerza porque tiene un alma que viene de Dios, que le da una conciencia que lo mueve a decir, no, esto está bien o está mal. Y Jesús ha dejado unos criterios, Dios los ha puesto en el Antiguo Testamento y Jesús los llevó más allá, al amor, a dar la vida, un servicio. Y entonces hoy, qué bueno que pudiéramos con Agustín decir, ama y haz los que quieras, pero primero ama. El que ama no va a hacer daño, el que ama no va a ir en contra de la ley, el que ama no va a hacer daño al hermano. Pero para eso hay que entrar en un camino del amor. Y entonces ustedes, padres de familia, hoy en esta meditación, ¿cuánto le enseñan a sus hijos a que conozcan y amen a Dios? Porque es que hay unas tendencias de, que mi hijo elija, que estamos muy modernos y entonces cada quien cree, no cree. Mi hijo tiene unos criterios y verá cómo hace. Y resulta que los hijos, dice las escrituras, que son como flechas en manos de un guerrero, hacia dónde quieren tirarlos, es decir, hacia dónde va esa flecha, hacia vivir como quieran, o le van a enseñar este enamoramiento de Dios. Si ustedes logran sembrar la semilla de la fe en sus hijos, en sus nietos, pondrán un piso sólido. Para que sus hijos no solo digan, no, es que hay que ir a misa porque toca, o hay que creer porque mi familia es la tradición, o que pues, cuando es así terminan ya no creyendo. Entonces, ¿cómo se hace esa iniciación cristiana, que es lo que se ha hablado aquí en este canal con el padre Rubén? ¿Cómo se da esa semilla de la fe que crece a través de la escucha de la palabra? Y cómo se le enseña a los hijos a amar a Dios que está más cercano y que Dios mismo les ha dado la vida. Sí, los padres transmiten la vida corporal, pero no se diera esta si Dios no da el alma y no da ese soplo vital que es la vida, el alma racional. Y aquí comprendemos vida más allá de existencia. A veces creemos existencia que es solo cuando uno nace y ya cuando muere. No, la vida va inclusive desde ese soplo de vida que Dios permite, el alma racional que viene desde ahí, se une a ese embrión que se está formando y, y va mucho más allá de lo que llamamos muerte. Entonces vivir hoy es enseñar los preceptos del amor, es vivir en el amor de Dios, es, es no tener que decir, es que me toca hacer esto porque hay que hacerlo, no. Y de esa forma, con la vida y el testimonio, le enseñamos a los demás que vale la pena seguir a Dios y amarlo. Entonces, claro, en el corazón, que los hijos son unos tesoros, que desde pequeños se les enseña el acercarse a Dios. Y si esto queda claro, y si se dan estos valores del hogar también, inclusive una madre sola, un padre solo, abuelos que han creado sus hijos, miren, se enseñan todos estos, esta semilla de la fe, del amor y de la caridad, y enseñan todo un enamoramiento de Dios porque ven, los niños van viendo cómo los padres aman o los abuelos aman y siguen a Dios y sus preceptos. Ellos viven más allá de lo que toca hacer porque es una ley. Y así se establecen generaciones nuevas. Y así Dios va tocando corazones donde uno parece que el mundo está muy metido en el mundo y es verdad, y uno prende televisores y oye radio y escucha noticias y pareciera que sí, el mal está presente. Pero cuando se enseña este camino de la fe, hay una fuerza para combatir el mal desde dentro porque es Dios dentro de sus hijos.
Dios con una fuerza nueva. Esta es la fuerza de Jesús. Y esto es lo que Jesús quiere, que sus discípulos y todas estas generaciones que vinieron con la escucha de la palabra vayan más allá de lo que toca hacer. Pues uno sabe que no debe matar, que no debe odiar, que no debe... Pero no es porque toque, es porque qué bueno amar. Porque así la vida tiene otro sabor. Porque inclusive dice San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo, dice, por aquí ya no hay camino, que para el justo no hay ley. El que se ajusta a la voluntad de Dios, o sea, el que tiene una fidelidad nueva para con Dios, va más allá de cualquier cosa que una ley por fuera que me dice que tengo que hacer. No, lo hace porque le nace del corazón. Amar a Dios y amar al prójimo. Que esa sea una nueva generación, y ustedes y yo cuánto estamos enseñando, porque también aquí hay una expresión fuerte que también hay que analizar, pero el que lo enseñe así, los preceptos menos importantes, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero el que sí los enseñe y los cumpla será grande en el reino de los cielos. Ustedes son de los que enseñan a vivir en Dios y quieren vivir en Él. Yo me pregunto, más con esta opción de llamado que Dios ha hecho en mí, a ustedes también, porque tienen el sacerdocio común de los fieles, son profetas y reyes desde el bautismo, nos llama a una santidad de vida, es decir, a una fidelidad para con Él. Y eso ya engendra vida, y engendra ejemplo de vida, y engendra invitación a que otros amen. Y eso transforma una familia, y eso transforma ciudades, y eso transforma la sociedad, desde dentro con la fuerza de Dios, no con la fuerza nuestra. Eso es lo que nos han enseñado los santos. Los santos que han hecho, vivieron en un amor tan grande a Dios y al prójimo, que permearon y impregnaron el contexto donde ellos vivieron, y amaron tanto que otros se animaron a seguir a Dios y vieron que en ello había un tesoro, y que es lo mejor que le puede pasar al ser humano, porque tiene un alma, que venimos de Dios y vamos hacia Él, y vivimos en Él todos los días, con la nueva ley del amor, que no es un mandato que nos amarra y que nos oprime, no, es la libertad de los hijos de Dios que da una fuerza para ir más allá. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta fuerza que has dado, esta plenitud de la ley. Dichoso hoy el pueblo que sabe aclamarte, Señor. Hoy te bendecimos porque Cristo es nuestra ley. Él es tu palabra eterna, más estable que el cielo. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandamientos del Señor son enteramente justos, más preciosos que el oro, más dulces que miel en la boca. Tus mandatos, Señor, son rectos y alegran el corazón. Tu norma es límpida y da luz a los ojos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu ley es mi herencia gozosa, la alegría de mi vida. Jamás olvidaré tu palabra, pues con ella me das vida. Inclina mi corazón a cumplir tu voluntad cabalmente, amando sin límites, porque amar es cumplir la ley entera. Amén. ¿Cómo vivir hoy esta invitación? ¿Cómo vamos a hacer que nuestra vida sea un enseñarle a otros el precepto del amor? Y con ello van todos los 10 mandamientos, y con ello va todo el precepto de creer, de amar, de esperar, de confiar, de obrar totalmente siempre en Dios. ¿Cómo presentamos nuestra vida en esta cuaresma, que es un ejercicio para tomar fuerza, para que no volvamos a mirar atrás? ¿Cómo comprender la vida no es porque toca y que Dios nos va a juzgar solo porque cuidado con esto y con esto y con aquello? No, qué bueno ir más allá del no. ¿Cómo hacerlo? Para ello la palabra es fundamental. Cómo la escuchamos, cómo la escudriñamos, cómo le pedimos al Espíritu que la podamos bajar a la vida. Señor, esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias por el eco que colocan al final del chat.